Todos los dispositivos finales, ya sean computadoras, teléfonos, servidores, todos se configuran con una única dirección IP de gateway predeterminado. Si falla la interfaz del enrutador que está actuando como un gateway predeterminado, por lo general los dispositivos en la LAN pierden conectividad hacia redes externas. Esto realmente ocurre así exista un enrutador o un dispositivo switch de capa 3 redundante en dicha red LAN, ya que los dispositivos host o los dispositivos finales necesitan tener solo una única dirección IP versión 4 como gateway o versión 6 como gateway predeterminado. Para resolver este problema llegó el protocolo FHRP, que es el protocolo de redundancia de primer salto. En el día de hoy vamos a hablar de este tema, que es parte de uno de los temas para la certificación de Cisco CCNA. Los protocolos de redundancia de primer salto sencillamente son mecanismos que proporcionan una puerta de enlace alternativa en redes conmutadas donde dos o más routers conectan una LAN o una VLAN. Una de las formas para evitar un único punto de falla en un gateway es implementar routers virtuales. Para implementar este tipo de redundancia de routers, varios enrutadores están configurados para trabajar juntos y presentarle la ilusión a los hosts en la LAN que solo existe un único enrutador. Al compartir una dirección IP y una dirección MAC, dos o más routers pueden funcionar como un único router virtual. Ahora, la dirección IPv4 del router virtual se configura como la puerta de enlace en todos los dispositivos que están conectados dentro de la red. Cuando se envían tramas de los dispositivos host hacia el gateway o la puerta de enlace, por lo general utilizan el protocolo ARP, ¿verdad? Para resolver la dirección MAC asociada a la dirección IP del gateway. La resolución de ARP devuelve la dirección MAC no del equipo físico, sino del router virtual. El router activo dentro del grupo de routers virtuales puede procesar fácilmente las tramas que se están enviando a la dirección MAC del router virtual. Ahora, estos protocolos por lo general se utilizan para poder identificar dos o más routers que deben procesar las tramas que son enviadas a la dirección MAC o IP del router virtual. Los dispositivos host que están conectados en la LAN por lo general envían el tráfico al router virtual. El router físico que reenvía ese tráfico hacia redes externas es transparente para los dispositivos finales. El protocolo de redundancia sencillamente proporciona un mecanismo para poder determinar qué routers deben cumplir la función activa o de reenvío de tráfico. Además, también determina cuándo un router de reserva debe asumir la función de reenvío. Tenemos un escenario acá bastante sencillo. Tenemos un router activo, que lo tenemos aquí. Tenemos un router virtual, que lo tenemos acá. Y tenemos el router de reenvío. ¿Okay? No por colocar esta imagen acá, no vayan a pensar que este router virtual es un router físico. ¿Okay? No, en realidad no es un router físico. Sencillamente está de esta manera acá o está representado como un router físico. Es sencillamente para hacer la representación de que existe un router allí, pero que es de manera virtual, pues, ¿ok? Entonces, tenemos la escena acá, entonces, de cuando falla el router activo. Cuando el router activo falla, por lo general, la tarea, en este caso de reenvío, se le asigna al router de reserva. Es decir, que ya cuando falla el router activo, automáticamente las funciones del router activo se pasan a este router que está acá. ¿Sí? Entonces todos los dispositivos que están conectados en esta LAN, todos estos dispositivos van a tomar o van a empezar a tomar la ruta, no esta ruta, sino esta ruta que tenemos acá, para poder reenviar todo el tráfico hacia redes externas, ya que el router activo ya ha fallado. Todo ese proceso de cambio para los dispositivos finales, para todos estos dispositivos finales, es transparente. Cuando ocurre una falla en el router activo o el router que actualmente estaba actuando como un router de reenvío, el router de reserva, que es este que tenemos acá, deja de recibir mensajes del router de reenvío o del router activo. Hablamos de router activo porque es el router que se mantiene activo, o router de reenvío porque es el equipo que está reenviando el tráfico que están normalmente solicitando todos estos dispositivos finales. Esta situación es lo que provoca que exista un intercambio
para poder seguir manteniendo el servicio dentro de la red. Es decir, el intercambio de router activo al siguiente router de reserva, que en este caso ya ahora va a estar funcionando como un router de reenvío. Entonces, en este caso ya este router que era antes router de reserva, ahora ya está actuando como un router de reenvío. Ahora, como todos los dispositivos, por lo general, estos dispositivos que están conectados acá, dispositivos finales, tienen una dirección IP de puerta de enlace configurada. La única dirección IP, como ya se lo dije al principio, que están ellos que están viendo conectada, es la dirección de puerta de enlace del router virtual, la dirección IP o la dirección MAC del router virtual. Esto quiere decir que este cambio que hubo de este router hacia este router, automáticamente ninguno de los equipos, como ya se lo dije anteriormente, finales, pueden presenciar ese cambio. Para ellos, sencillamente, aún se sigue manteniendo conectividad hacia redes externas. Para ellos no hubo ninguna falla. Para ellos seguimos teniendo conectividad. Para ellos todo está de manera normal. Pero internamente se ha producido una falla en uno de los routers que obviamente se debe solucionar para poder seguir manteniendo la redundancia, porque ¿qué pasa? Que si la falla en este equipo no se soluciona, pues estamos actuando en este momento con un solo equipo que está haciendo el reenvío del tráfico y allí ya no hay ninguna redundancia. Entonces, si este equipo llega a fallar también, allí se pierde conectividad con redes externas. Cisco proporciona HSRP y HSRP para IPv6 como una forma de evitar estas pérdidas de acceso externo a la red, en este caso si falla el router predeterminado. El protocolo FHRP, que también es exclusivo de Cisco, está diseñado para permitir pues la conmutación por falla transparente de los dispositivos IPv4 de primer salto. Ahora, el HSRP se utiliza en un grupo de routers también para seleccionar un dispositivo activo y un dispositivo de reserva. En un grupo de interfase de dispositivo, el dispositivo activo es aquel que se utiliza para enrutar paquetes y el dispositivo de reserva es el que toma el control cuando falla el dispositivo activo. La función del router de reserva del HSRP es controlar el estado operativo del grupo como tal, ¿no? Del grupo HSRP, y también asumir rápidamente la responsabilidad de reenvío si falla el router activo. Esa es la definición más clara del HSRP, un protocolo propiedad de Cisco. El router con la dirección IP más alta se elige como un router activo. Sin embargo, es conveniente nosotros poder configurar quién va a funcionar como un router activo y quién va a funcionar como un router de reserva. Aunque también esa es una elección también del propio ingeniero, si deja que se elija por defecto el router activo y el router de reserva, o sencillamente configura quién va a ser el router activo y quién va a ser el router de reserva. La prioridad HSRP se puede utilizar para poder determinar quién será el router activo y quién será el router de reserva. Obviamente el router con la prioridad más alta es el router que se va a elegir como el router activo, como podemos ver acá. Cabe destacar que por defecto, las prioridades que vienen configuradas en los equipos, que vienen configuradas en el HSRP, es de 100. Esa es la prioridad por defecto. Así como en todo, ¿no? Cuando configuramos también el Spanning Tree, son protocolos que también se configuran con prioridades. Podemos elegir si es quién va a ser el puente raíz, quién va a ser el puente designado. Esto también se elige por prioridades. Pues esto acá, en esta redundancia, el HSRP también se elige a través de prioridades y también trae una prioridad por defecto, que en este caso es una prioridad de 100. Porque él había dicho al principio que los dispositivos, al no configurarles prioridades, normalmente se elige a través de las direcciones IP de cada uno. Se elige quién va a ser el router activo y quién va a ser el router de reserva. Precisamente porque cuando dos dispositivos están por defecto y tienen la prioridad por defecto, que es la prioridad de 100, por lo general allí es donde se toma la dirección IP
en este caso más alta, para poder determinar quién va a ser el router activo y quién va a ser el router de reserva. Para configurar las prioridades en este protocolo se configura a través del comando Standby Priority, y esa prioridad va de 0 a 255, siendo 255 la prioridad más alta. De esa manera nosotros podemos elegir quién va a ser el router activo y quién va a ser el router de reserva de nuestra red. Por lo general se nos hace un poco mejor saber quién es el activo y quién es el reserva. Es lo mismo, señores, cuando nosotros configuramos el spanning tree. Cuando configuramos el spanning tree, que necesitamos elegir de manera manual quién va a ser o quién va a tomar el papel de puente raíz. Eso es lo mismo que aplicamos acá también. Es mejor tener el control de todo esto. Algo que deben tener muy claro: cuando un router se convierte en router activo, si se agrega un nuevo router con una prioridad más alta que la que tiene el router que está funcionando como router activo actualmente en la red, este router activo seguirá siendo router activo. Así el router que se acaba de agregar tenga una prioridad más alta. Quizás se pueda confundir al pensar de que si yo tengo dos routers, por ejemplo, y uno le hemos configurado con la prioridad más alta y ese router ha quedado activo, si agregamos un nuevo router a esta redundancia que tiene una prioridad más alta aún del router activo, quizás llegarás a pensar de que ahora ese router va a estar como router activo. No es así. El HSRP no funciona de esa manera. Ya cuando un router es activo, ya es activo hasta que se produzca alguna falla y haya algún cambio en la redundancia. Para nosotros poder forzar un nuevo proceso de elección HRP o tener lugar cuando, por ejemplo, un router, como se lo dije hace un momento, de mayor prioridad entre en línea, la preferencia en este caso de que ese equipo con prioridad más alta sea un router activo debe habilitarse mediante el comando en la interfaz Standby Prem. El intento de prioridad, en este caso, es la capacidad de un router HSRP de activar el proceso de la nueva elección. Con este intento de prioridad activado, un router, por ejemplo, disponible en línea con una prioridad más alta, asume el rol de router activo. Hay que tomar en cuenta también que el intento de prioridad solo permite que un router se convierta en router activo si tiene una prioridad más alta. Un router habilitado por intento de prioridad con una prioridad equivalente pero una dirección IP más alta no desplazará a la prioridad del router activo. Tienes que tomar en cuenta algunas cosas, algunas reglas que tiene el HSRP, como la que te acabo de mencionar hace un momento, de que si se agrega en línea otro equipo que tiene una prioridad más alta que el router que está actualmente activo, este equipo no va a tumbar el estado activo del router que ya estaba configurado, que ya estaba actuando como router activo. Existe otra regla también con respecto a este tema, y involucra la elección por direcciones IP. Es decir, que por ejemplo el router activo tiene una prioridad de 150, pero este equipo también se está agregando a la línea con una prioridad también de 150. Entonces, en ese caso, como tienen una prioridad equivalente, se va a la elección de la dirección IP versión 4 más alta. Bueno, si se presenta esto, tampoco va a ocasionar o desplazará la prioridad del router activo, así tenga la dirección IP más alta. Si tenemos un router activo ya configurado activamente, agregamos a la línea otro router a la redundancia con la misma prioridad del router activo, se hace una elección quizás de dirección IP y el router que se ha agregado tiene la dirección IP más alta, eso no va a hacer que le quite la prioridad de activo al router que ya estaba activo, ¿ok? Bueno, espero que este video les sea de mucha utilidad, espero que hayan podido entender este tema de manera un poco más clara y nos vemos en el próximo video. Chao.